Bueno, ya casi que llegamos a las 10 de la mañana. Hay a esta hora 19 grados de temperatura, o sea que está cálido, ¿no? Avanza la jornada en ese sentido y va a subir aún más la temperatura. Momento de meternos en la segunda entrevista de la mañana. Es momento de recibir a Rocío Miranda, consultora laboral. Muchas gracias por haber venido arriba, gente. Hay muchos temas para preguntarte. ¿Han cambiado las reglas de juego en el mercado laboral? ¿Cómo se da la búsqueda de trabajo en aquellas personas que tienen 40, 50 años, pero también en los más jóvenes, en los que recién están comenzando, ¿no? Bueno, bienvenida, Rocío. Gracias a ustedes por invitarme. Preguntarte en primera instancia, ¿se da en el mercado laboral discriminación para aquellas mujeres que tienen más de 40, 50 años a la hora de seleccionar? Bueno, hablar del mercado laboral como un todo homogéneo es un poco pretencioso, ¿no? O sea, digamos que no sería demasiado honesto de mi parte hablar de un todo, porque de hecho yo como consultora laboral llego a un sector de personas o de colaboradores o de talentos y no estoy llegando a otros. Por ejemplo, a los operarios en planta o a las personas de logística. Es un sector que de repente estamos hablando y que no puede identificar a un todo laboral. Lo que sí, y contestando un poco a tu pregunta, hay una discriminación notoria, que esto ya se viene trabajando al respecto de género, y es un tema sumamente recurrente, pero hay una discriminación que es silenciosa. Y no sé cuál es la lógica de no contarla demasiado, pero en un país que aceleradamente viene envejeciendo, tener una discriminación, o al menos ser consciente de la discriminación, quizás adelanten un poco los pasos para los crecimientos necesarios en las organizaciones, ¿no? Lo que digo es silenciosa porque es un secreto a dos voces. Todo el mundo sabe exactamente que queda en determinados procesos de selección o de búsqueda fuera por un tema de edad, porque luego cuando esa vacante realmente cobra nombre y apellido, entre otras tantas cosas, es una persona más joven. Puede ser el factor determinante o puede ser uno de los factores, siempre nos va a quedar la duda, siempre. Ahora, si a la edad le sumamos lo que nosotros llamamos género, hay una interseccionalidad de variables que juegan siempre en contra. Vale decir, si una mujer tiene 45 años, hay un montón de cosas que pesan a la hora de ser elegido para esa posición. Entonces, con esto estoy contestando datos triviales o datos que no hacen justicia, en tanto las posiciones se cubren de acuerdo al talento. Y ahí hablo e incorporo otra palabra que es mucho más rica y que creo que define, sobre todo en tiempos modernos, lo que nosotros tendríamos que estar mirando a la hora de seleccionar personas. O sea, deberían reinventarse las empresas o los seleccionadores de personal en ese sentido. Sí, sin duda. Yo creo que habría que cambiar el paradigma, ¿no? El paradigma tiene que ver con, tengo una descripción de puesto, voy tras las competencias que se necesitan para esta posición. Claro, lo que a uno le da la sensación es que muchas veces hay una mirada de utilidad, ¿no? No tanto el talento o las características que tiene la persona, sino si, bueno, cuánto tiempo va a estar en la compañía, va a quedar embarazada o no va a quedar embarazada, ¿no? Otras cuestiones que hacen como a la ecuación un poco más simple y no tanto al desarrollo de la tarea. Pero uno te escucha, Rocío, y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser si me piden, siendo capaz que un joven, una experiencia laboral que es imposible que tenga, pero por otro lado tampoco quieren que sea tan grande? Por un lado, a las mujeres se fijan si vamos a querer o no, estamos en edad de ser mamás, pero por otro lado tampoco nos quieren mayores de 45. Es como muy difícil entrar en ese traje. Absolutamente. Parece, yo te escuchaba y parece una historia que la viví hace 30 años antes, cuando nos preguntaban en las entrevistas de nuestras primeras experiencias, ¿pretendés ser mamá? ¿No? Esa pregunta parece que quedó obsoleta y sin embargo todavía existe en algunas entrevistas de trabajo. Ahora, como la maternidad también se fue postergando, creo que esa pregunta quizás haya caído en desuso, ¿no? El simple hecho de la maternidad en sí misma, y no digo de vuelta que pase en todos los casos, pero ya el simple hecho de ser mujer, porque de repente no es tan molesto tener hijos como, no sé, el tema de la menopausia, por ejemplo. Hoy quizá eso preocupe mucho más que la maternidad,
donde ya sabemos que crecen pocos chicos. ¿Y qué pasa con los varones también? Porque estamos hablando de mujeres porque vos decías, se da una interseccionalidad donde se juntan dos cuestiones importantes, pero a los varones que también cumplen 40, 50, que muchas veces son los proveedores a veces de su casa, de repente se quedan sin trabajo y salir al mundo laboral en Uruguay parece una quimera tremenda. Totalmente. El edadismo no discrimina en género. Sí, lo que hablábamos es que cuando se junta una con la otra es una explosión, digamos, es una bomba. Pero el edadismo existe y es la discriminación por edad. Y antes la situábamos 50 años en el Uruguay. Yo creo que está ocurriendo mucho antes, quizás 45 y para algunos casos 40. Y también tiene que ver de qué posición están buscando, ¿no? De repente para determinado sector, para determinada industria y a su vez para determinada posición, no pesa demasiado si tiene 40 o 45. Ahora, estábamos hablando de repente de organizaciones que buscan líderes muy jóvenes. Y ahí retomo esto que tú estás contando. Por un lado tenemos personas de repente que, chicos, primera, segunda experiencia, que tienen poca vida. Es numéricamente, digamos, esto es un dato duro. Tienen poca vida, por tanto, tienen poca experiencia o mucha formación, pero tienen poca experiencia laboral. Y no están maduros, vale decir, no tienen las competencias necesarias para asumir posiciones de liderazgo. Y líder, recordemos que es aquel que genera y gestiona procesos y personas. Entonces, vos podés ser líder solamente trabajando con procesos o podés ser líder trabajando con procesos y con personas. Para eso se necesita madurez. Para eso se necesitan años. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes no tienen... Las nuevas generaciones no tienen paciencia. Exacto. Quieren ir subiendo de roles, ir cambiando, ir ascendiendo. Se bancan poco tiempo en una misma tarea. ¿Cómo se trabaja con eso? Bueno, hay una realidad, y de vuelta, en los jóvenes en general no es un todo homogéneo, pero sí hay una realidad en cuanto a que esto de los chicos, primera, segunda experiencia, no tienen todavía la madurez para asumir un desafío como es el liderazgo. A su vez, ellos sí creen tener las competencias necesarias para tomar esa posición, o al menos para ascender en año y medio o en 2 a otra posición, que puede ser lateral. Nosotros de repente, y cuando digo nosotros estoy hablando de la generación X y de la generación Boomer, estábamos esperando de repente para ese cambio unos 5 o 10 años. Sin embargo, ellos quieren procesos más rápidos. Y esto lo que incentiva es la rotación, ¿no? Y el cambio de trabajo constante. Un cambio de trabajo, una rotación y a su vez un cansancio de los líderes que están todo el tiempo tomando, entrenando y la gente se va. Rocío, me gustaría hablar de personas que no solamente están formadas para lugares de liderazgo, sino trabajadores comunes y corrientes que capaz que a veces no tienen ni siquiera formación profesional, sino que tienen experiencia de vida, años de trabajo en diferentes roles y que bueno, que de repente hay una reducción masiva en su trabajo, pasa determinada situación y con 40, 50 años se encuentran sin trabajo, un administrativo, un operario de fábrica. ¿Qué pasa con esa gente hoy cuando sale con el currículum en mano al mundo laboral? Qué buena pregunta. ¿Qué pasa? Y cuando decís el currículum en mano decimos una hoja de vida y la hoja de vida también cambió. La forma de presentarse también cambió. Ustedes vieron que las consultoras históricas no tienen ni siquiera las puertas abiertas como para que uno deje el currículum físicamente. Hasta no es sostenible imprimir un currículum. Es todo digital. Es todo digital. Y en un mundo donde hablamos de que todo es digital, todo es IA, no todo el mundo tiene la posibilidad o tiene la accesibilidad de poder llegar a través del mundo digital a dejar su currículum. Ni todo el mundo sabe dónde están las ofertas laborales. Ya ahí hay una barrera. Ya hay una primera barrera. Pero antes de esa barrera de llegar es la hoja de vida. La hoja de vida es algo que habla de mí. Puede ser un alguien que habla de mí. ¿Por qué? Porque yo armo mi hoja de vida como en tercera persona o en primera persona y yo tengo que saber qué poner ahí. Porque en esas 2 hojas, 3 hojas, eso que es tan concreto es la primera barrera y el primer filtro para quien me va a seleccionar.
Y estamos hablando de que esa persona recibe de repente muchísimos currículum. Y ese currículum, si no tiene lo que necesito transmitir, y eso es un tema de comunicación, de repente no pasa la primera barrera. Entonces nunca lo llaman para la entrevista. ¿Pero quién capacita a esa persona? Porque me imagino que Rocío no se sienta en la plaza a decir, bueno, los que necesiten ayuda que vengan. Y tal vez esa persona no tiene un amigo, un hermano, un hijo que sepa de estos temas. Digo, nadie nos prepara en el mundo, No. ni en la escuela ni en el liceo, a formarnos para el mundo del trabajo en ese sentido. Sí, es verdad, muy verdad. Y de hecho son conocimientos que no todo el mundo es generoso en transmitir. En mi caso, yo estoy de un lado y del otro, vale decir, estoy con el cliente, que es el que necesita una posición, y estoy del otro lado del mostrador trabajando con los candidatos para mejorar su performance o para mejorar su currículum o para mejorarlos en cuanto a lo que van a comunicar en el momento o entrenarlos en el momento de la entrevista. ¿Recomendás hacer un currículum para cada llamado laboral, uno diferente, con modificaciones, analizando lo que se está pidiendo, por ejemplo? Bueno, hay personas que de repente tienen un currículum bastante más rígido, más cuadradito, porque bueno, tienen una formación y van a ir siempre por la misma posición. Ahora, de repente la persona estuvo en varias posiciones dentro de una compañía y puede hacer determinados currículums o tintes diferentes para presentar, sobre todo para el tipo de compañía del cual se va a presentar. Pero esto que contaba justamente es muy importante. El currículum es una hoja muy pesada, hay que entregarla, hay que entrenarla, hay que pedir una mano si uno no tiene idea de cómo hacerlo. Y sobre todo hay que reinventarse. La palabra de todo esto creo que le quede claro a todo el mundo y que es muy importante es la reinvención. Las empresas se tienen que reinventar, sí, tienen que cambiar el paradigma también, pero el candidato es el que busca el trabajo. Y es un nutrir, ¿no? Me nutro yo de las organizaciones y las organizaciones se nutren de mí. Entonces, yo tengo que presentar la mejor versión de mí en esas dos hojas. Vamos a aprovecharte, Rocío, nos queda ya poquito tiempo para cerrar, pero alguien está mirando este programa entre 40 y 50, se quedó sin trabajo, tiene experiencia de vida, tiene experiencia de trabajo y otros talentos también personales. ¿Qué tengo que decir en este cambio de paradigma? Hoy, ¿cómo me tengo que presentar? ¿Tengo que decir que sé manejar Excel o tengo que decir que además en mi experiencia he trabajado con todo tipo de personas, que puedo ser un líder nato? ¿Qué tengo que decir si estoy en esa situación? Bueno, si está en esa situación, yo los conmino, ¿sí?, a todos, a que se sumen a este proyecto que recién saqué a la luz, que es un proyecto que no tiene fines de lucro ninguno, que es un proyecto social y humanitario, que se llama Quiero hablar con un humano. ¿Sí? Este proyecto fue creado hace mucho tiempo en mi cabeza y recién sale a la luz. ¿Por qué? Porque necesitaba de un espacio para recibir a esa persona que está buscando, tiene 45 años, está buscando trabajo, capaz que hace 4 años que está buscando trabajo, capaz que hace 4 meses, pero que no tiene ni siquiera claro cuál es la hoja de vida ni por qué no está quedando en las organizaciones. Entonces hay una empresa muy generosa que me prestó sus instalaciones, y si lo puedo nombrar me gustaría. Es el Grupo MUP, que es los directores de la cervecería MBC, Dakota. Ellos tienen mucho espacio físico y prestaron las instalaciones y la consumición. ¿Esto es gratuito? Esto es totalmente sin costo. Entonces, venís tú y me escribís a través de un formulario que yo lo dejé todo por LinkedIn. Te llamo, te contacto y voy honorablemente con mi tiempo, prestando mi tiempo. Dakota a su vez presta su espacio, café mediante, y no le vamos a cambiar la vida a nadie, no es eso mágico, pero sí vamos a ver y a hablar acerca de qué estuvo haciendo todo este tiempo, qué currículum presenta y cómo se está presentando a las oportunidades laborales. Porque de repente de ahí surge otra reinvención que es el camino del autoempleo. ¿En LinkedIn te encuentran y encuentran...? En LinkedIn me encuentran por Rocío Miranda Fliller. ¿Sí? El proyecto todavía no tiene una página propia porque venimos trabajando y generando contenido y haciendo todo a la vez. Y además se vienen sumando más personas tratando de colaborar en este proyecto. Un éxito. Rocío, muchas gracias por haber venido a A Arriba ustedes. Gente y por estos minutos de conversación. Gracias.